Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voces Toledanas. En primer lugar, nos gustaría destacar que ya somos más de 140 suscriptores. La familia de Comuneras sigue creciendo. Y bueno, ya sabéis, si todavía no estáis suscritos, os animamos a que os suscribáis y también a que comentéis y con vuestras opiniones, sugerencias o propuestas nos ayudéis a seguir creciendo. Así es, Vicente. Y ya sabéis, si queréis seguir nuestras entrevistas, podéis darle a la campanilla para verlas. Y hoy ya, para continuar con el programa, vamos a empezar con nuestro invitado de hoy a Voces Toledanas. Él es Ramón Mendoza Marcos. Es graduado en Trabajo Social por la Universidad de Cuenca y es actualmente trabajador social en Alcázar de San Juan y es el presidente de la Asociación In Situ de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar, cuéntanos cómo surgió In Situ Castilla-La Mancha y qué proyectos estáis realizando ahora mismo. Bueno, pues In situ Social Castilla-La Mancha nace de la necesidad de generar alternativas diferentes de intervención con las personas sin hogar del territorio, ¿no? Todo desde un prisma profesional, desde un prisma técnico. Nosotros el tema de los voluntarios, de la ciudadanía civil que quiere echar una mano, bueno, dentro de que la consideramos para bien y la tenemos en consideración en nuestras intervenciones o más bien en nuestra entidad, lo que realmente buscábamos era que fuese una perspectiva totalmente profesional, alejada de lo que sería la caridad, que se centrase en una intervención total y absolutamente técnica, y que aumentase las alternativas de respuesta que las personas sin hogar de la zona de Castilla-La Mancha estaban recibiendo hasta el momento. Hasta el momento en Castilla-La Mancha solo tenía la intervención tradicional con personas sin hogar, desde los albergues y desde las cuestiones relacionadas con el alojamiento. O las cuestiones relacionadas con las plazas en albergues y demás. Y nosotros llegamos con lo que sería el equipo de calle, ¿no? Con extraer la profesión, o sea, la intervención social a la propia calle y buscar la propia demanda, siendo los profesionales los que salimos en busca de estas personas y de sus necesidades, a escucharles, a acompañarles y a estar a su lado en sus nuevos proyectos vitales o apoyándoles en el día a día de la situación de calle, sin alojamiento en un principio, ¿no? Y viendo cómo se puede dar el salto directamente desde la calle a una mejora de su situación en la propia vivienda, sin a veces pasar por alojamientos tradicionales y sin comedores sociales y sin nada, lo que está asumido a la Iglesia Católica y asumido a la intervención tradicional, caritativa y de la beneficencia pública. ¿Y cuántas personas hay sin hogar en Castilla-La Mancha? ¿Y qué tipo de perfiles sociodemográficos tienen? Bueno, es la cuestión de los datos en relación a personas sin hogar es una cuestión que es bastante complicada de tratar. Tenéis que tener en cuenta que estas personas se encuentran normalmente en situaciones de irregularidad administrativo personal. Es decir, que o bien no tienen el DNI, o bien están empadronados en un sitio, pero tienen las gestiones administrativas en otra, pasan por varios albergues y demás. Entonces, en vistas a la estrategia de personas sin hogar de la que formamos parte, que se está elaborando desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en colaboración con las entidades que trabajamos con personas sin hogar, se estima, teniendo en cuenta los datos de los albergues, unas 400 personas, en torno a unas 400 personas. Spoiler, esto no es real, ¿vale? Estos datos no son del todo reales porque hay gente que no pasa por los albergues porque no quiere pasar por los albergues. Hay gente que no asiste a los servicios sociales de atención primaria porque no tiene ese derecho a tener atención, pues los servicios de atención primaria, porque no se encuentran empadronados en los municipios. Hay gente que está de tránsito y que no se intercepta entre los distintos municipios, porque hay una ruta marcada, ¿no? La que van buscando albergues para poder subsistir, para poder dormir o pernoctar. Entonces, estos datos, aunque son datos reales, porque son datos extraídos de los recursos que trabajan con personas sin hogar, no son datos que se ajustan, ¿no? Ponemos el ejemplo del INE. El INE habla de unas 20.000 personas, pero la realidad, y teniendo en cuenta los recuentos anuales a nivel nacional, disculpa,
Y teniendo en cuenta los recuentos nacionales de personas sin hogar, la realidad es que son más de 40.000 personas. Es decir, hay un desfase de datos entre los oficiales y las entidades que trabajamos con personas sin hogar, los que estamos en el barro, los que nos comemos diariamente la necesidad de estas personas y los conocemos, sabemos que no es así. Y luego no se tienen tampoco en cuenta personas sin hogar que se encuentran en situación de ocupación, que están ocupando vivienda pública o privada, o mujeres que instrumentalizan relaciones sexoafectivas para protegerse, pero que también están en situación de calle. Lo que pasa es que utilizan, bueno, pues el patriarcado de los, ya me entendéis, para no estar en esta situación, ¿no? Y el perfil sociodemográfico, bueno, pues esto es una cuestión compleja, sobre todo porque me lo estáis preguntando a mí, porque y os comento, nosotros nunca hablamos de colectivo de personas sin hogar, odiamos utilizar la palabra colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sería asumir que tienen unas características comunes. Y la única característica común que comparten es que no tienen un domicilio, que no tienen un hogar donde poderse desarrollar de forma autónoma. Con lo cual, ¿por qué tampoco los tratamos de colectivo? ¿Y por qué no creemos que son iguales? Porque estas personas para llegar a la situación, o sea, que se encuentran en situación de calle, significa que es una situación. Por ende, o sea, es transitoria, no, se puede modificar, se puede trabajar sobre ella y no es un adjetivo de la persona, ni nada que compartan más allá de mi situación de necesidad, ¿no? Por eso no hablamos nunca de colectivo. Y es un colectivo, o sea, son personas que muestran muchísimas problemáticas, ¿no? Una persona sin hogar puede llegar a la calle por situaciones de violencia de género, en el caso de mujeres, por consumo, por, porque han estado muchísimo tiempo desconectados del mercado de trabajo y luego no pueden volver a acceder y tienen una edad de riesgo, porque han estado formando parte, y esto es muy curioso, de instituciones como el ejército y demás y finalizan estos trabajos y quedan en situación de calle porque están muy acostumbrados a unas dinámicas de depresión y demás que cuando salen de estos entornos no vuelven a reconectar. Podríamos hablar también de enfermedad mental, muchísima enfermedad mental, personas que tienen una problemática de enfermedad mental y no pueden acceder a los recursos normalizados porque no tienen un espacio para ellos o porque los recursos no están preparados para asumir la complejidad de estos casos. Bueno, al final son muchas necesidades y muchas problemáticas asociadas a la propia calle que no nos permiten dar unos datos claros de cuál es el perfil de la persona que se encuentra en la calle. Así que podemos decir que la edad es entre unos 40 para adelante, pero no es del todo cierto. Cada vez hay más personas jóvenes que se encuentran en situación de calle. Entonces tampoco podemos hablar de esa franja de edad. Son más hombres que mujeres. No es del todo cierto, porque la mujer, como os decía antes, instrumentaliza, por desgracia, sus relaciones para poder evitar quedarse en situación de calle, o suele tener por tradición eh, conocimiento sobre prestaciones y gestión, porque son normalmente quienes llevan la gestión del hogar y están más preparadas para ese ejercicio de buscarse la vida, ¿no? Entonces, tampoco podemos acotar, ¿no? No sé si os he dejado muy amplio el campo, pero en realidad es como nosotros lo vemos y como nosotros lo trabajamos desde la entidad. Pues, hablando de datos, precisamente los últimos datos del 2024, dicen que el número de personas sin hogar que ha acudido a los centros de atención ha aumentado y es significativo el aumento, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué crees que se debe este aumento? Bueno, el tema de mujeres es una cuestión que a mí personalmente me cabrea en exceso, ¿no? Más que nada porque luego tienes que estar aguantando según qué discursos de según qué personajes públicos, o que tienen esa voz, ¿no?, para poderlo decir de manera pública, y te dicen que las leyes de violencia de género o que las cuestiones que están relacionadas con mujer tienen un exceso de normativa y que, bueno, para ellas todo. Y la realidad es que no es así, ¿no? Pongamos el supuesto, una mujer que tiene una problemática de salud mental y cada vez tiene un consumo y que se encue y que entra a un recurso de violencia de género, ¿vosotros creéis realmente que accede al recurso de violencia de género? No.
porque los recursos no están adaptados para poder tener a una persona con esas problemáticas dentro del propio recurso. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el caso es tan complejo que distorsiona el normal funcionamiento del recurso de alojamiento para el resto de mujeres. Por un lado, sí, es real. Normalmente, y mira, de, me alegra que tengamos esta entrevista para poder dar voz al suceso de la compañera de Badajoz que ha sido asesinada, ¿no? Normalmente estos recursos funcionamos con 4 o 5 profesionales, uno o dos, ¿no? No podemos estar atendiendo a las personas con dignidad y con cuidado suficiente, cuanto menos meter el perfil de una mujer con una problemática de salud mental y con una problemática de consumo. Entonces, ¿hay un aumento? Sí, hay un aumento de mujeres, pero normalmente suelen compartir este patrón de tener consumo, víctima de violencia de género y no poder acceder a los recursos de protección de mujer. Entonces, es una cuestión de desprotección aún más de lo que se piensa de las situaciones de mujer. El odio contra las personas sin hogar está creciendo entre los jóvenes. El 47% de las personas sin hogar han tenido algún delito, han recibido algún delito de odio. ¿Por qué cree que cómo podemos combatir estos prejuicios y la oporofobia? Vale, a ver, otro dato que para mí es falso, el 47, no. Yo te diría que más del 80% de las personas que están en situación de calle sufren aporofobia. Mismamente, esta semana hemos tenido que enterarnos que una de las personas a las que nosotros atendemos, la otra noche, estando durmiendo en lo que sería el pasaje de una de las calles principales de Alcázar de San Juan, dos chavales decidieron que era buena idea echarse unas risas descargando un extintor contra ellos, mientras que estaban durmiendo. Súper divertido, ¿no? O sea, pues esto es el pan de cada día. Hoy, justo, acabo de gestionar esta mañana, durante la mañana, una denuncia de un usuario que estaba recibiendo constantemente insultos de la misma persona que iba a comprar al supermercado La Despensa, perdón, que he hecho publicidad, pero bueno, al supermercado de allí, mientras que él estaba ejerciendo la mendicidad y todos los días estaba recibiendo insultos. O sea, es más común de lo que dicen los datos oficiales. ¿Está creciendo el odio hacia la porofobia? Está creciendo el odio en general. Estamos ahora mismo en un momento, creo, en un contexto social y político en el que la dualidad social y el discurso les ha salido bastante bien, ¿no? De que nos intentemos matar entre unos y otros y ellos ya tener las manos limpias. Entonces, ¿crees que hay una relación amplia entre el aumento del discurso del odio en el debate público con las agresiones al odio sin hogar? Claramente sí, les estamos haciendo la guerra, en tanto y cuanto entramos en ese tipo de discursos que nos separan aún más. Me parece súper curioso porque yo hace tiempo ya voy a ponerme en plan abuelo cebolleta y eso que soy joven, pero que llevo tiempo yendo a institutos a hablar sobre sinhogarismo, a hablar sobre pobreza y exclusión social. Y de un tiempo a esta parte, como unos 4 años, me cuesta cada vez más. Lo que antes no era discutible en un aula, antes yo creo que nadie se nos ocurría, por lo menos en mi generación, cuando llegaba alguien a hablarnos de algo social, no se nos ocurría cuestionarlo o creer que quien está ahí enfrente es un rojo, es un... ¿no? Y, y ahora sí ocurre. O sea, se asume que un discurso que es justicia social, un discurso que es de justicia social, de equidad, de solidaridad, se asume a una carga política asociada a X partido o X ideología, ¿no? Y no se entiende que es una cuestión de justicia social general, independientemente del partido. Y obviamente la entrada de la ultraderecha y que se limpie de la manera en la que se limpia el discurso vomitivo, deplorable de esta gente en el Parlamento y en nuestros espacios públicos y políticos, están dándole pie y voz a que continúe habiendo aporofobia y odio y todo, en general, todo lo que es odio y asco hacia todo lo que tiene que ver con lo social en general, porque se asume a la izquierda, se asume a los partidos políticos de izquierda y a un discurso de izquierdas.
Pues hay unos datos que la verdad son bastante significativos y es que se calcula que 9,4 millones de personas en este país se encuentran en exclusión social y 4,3 millones de ellos en pobreza severa. ¿Qué crees que se debería hacer desde las instituciones al respecto? Bueno, es que cuando hablo de lo de pobreza severa o exclusión o vulnerabilidad, yo siempre digo que yo ando un escalón por debajo de todos estos datos. O sea, aquí se está hablando de pobreza severa, vale, pero es que yo trabajo con extrema exclusión social, que son los invisibles, y nunca me cansaré de decirlo, son los invisibles. ¿Por qué? En tanto y cuanto las normativas de corrección de estas tendencias exclusoras se hacen desde una posición a la que mis usuarios, las personas a las que yo atiendo, a las personas a las que yo le dedico mi tiempo y pretendo que tengan una dignidad, no acceden. Mira, nos cruzábamos con un compañero con el tema de la vivienda, por ejemplo. ¿Se hacen normativas para la exclusión social? Sí, pero desde un escalón al que los míos no acceden. ¿Por qué? Porque estas normativas para suavizar el problema de alquiler de vivienda o el problema de exclusión social siempre tienen los ítems de si tiene cargas familiares. Mis usuarios no tienen cargas familiares, obviamente, les han retirado los menores, están en la calle. Ese ítem ya no lo cumplen, con lo cual ya van con puntos de menos. Eh, Os pongo este ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender, ¿no? Que no tengan, o sea, que tengan dinámicas rutinarias con los servicios sociales. Mis usuarios no tienen dinámicas rutinarias con los servicios sociales, no pueden, tienen que buscarse la vida diariamente. No van a estar en un itinerario de inclusión social en el que tengan que ir a una cita concreta, a un espacio concreto, a sentarse enfrente de un técnico que les va a salvar la vida. No lo van a hacer. O eres tú como técnico el que te acercas, o no lo vas a conseguir de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría mejorar desde las instituciones? Pues para empezar, teniendo en cuenta el total, al sumum de la población, no dejando a los excluidos aún más excluidos. Y luego, no centrándonos única y exclusivamente o sea, en políticas que tengan que ver con la cobertura de necesidades básicas, la prestación, la tirita. ¿Tienes hambre? Pues te doy pan. Pero no estamos trabajando lo previo, no estamos trabajando la prevención, no estamos generando unos sistemas de seguridad reales que no permitan que la persona caiga. O cuando ya han caído, intentamos esconderlos de una u de otra manera, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de compromiso por entender lo social, que a día de hoy, incluso las instituciones públicas siguen sin entender lo social y seguimos siendo la parte precaria del el pilar del bienestar social y de la democracia, ¿no? Estamos como abandonados. Y desde la sociedad civil, ¿cómo podríamos abordarlo? Con conciencia claramente. O sea, creo que todos tenemos algo que hacer en todo esto. Pararnos un momento a mirar, a pensar la necesidad del que tenemos enfrente, ¿no? Pero esto, cargárselo a lo civil, pues, creo que lo civil estamos acostumbrados a no pensar en el otro. Sí, Nos han educado a no pensar en el otro, nos han educado a competir, nos han educado a pisar. Entonces, hay un cambio desde la educación, desde las propias instituciones educativas, de generar conciencia social, o desde lo civil, me parece hasta, hasta agresivo pedir que sea la propia sociedad como tal la que tenga que hacer algo por estas personas. No, vamos a empezar a limpiar desde donde tenemos que limpiar, y es a generar una buena educación en valores, una buena educación en solidaridad. Y desde ahí vendrán generaciones y los que estamos ya, pues intentar tener un poco una mira un poquito más humilde, más llana y escuchar y estar enfrente queriendo escuchar y queriendo apoyar. la Unión Europea emitió una resolución en noviembre de 2024 en la que quiere acabar con las personas sin hogar para el 2030. Eh, ¿Qué piensa de esta resolución y qué políticas reales debería hacer la Unión Europea para atajar esta situación de verdad? A ver, es una declaración de intenciones muy ambiciosa, teniendo en cuenta que el problema del sinhogarismo nace desde que hay moneda, desde que hay desigualdad económica, por así decirlo, ¿no?
pero solo que un texto legal ya recoja esa intención, ya es un gusto, ya es un gusto realmente, porque desde ahí se puede partir con normativa específica, por fin, para atajar este tipo de cuestiones. Que se tenga tanto foco puesto en la vivienda, aunque luego quede como quede, es muy importante, ¿no? El empezar a darle ese foco concreto a una realidad, a una problemática, de por sí ya es importante, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer qué tiene que hacer la política? Pues insisto, mirar siempre, intentar ir hacia el último, ¿no? No dejar a nadie descolgado de las normativas y de los posibles apoyos que se puedan percibir y generar realmente estructuras que sostengan o que tengan esa intención de cambiar, que involucren a todos, no solo a los servicios sociales, no solo a los que trabajamos con este colectivo, sino a la vivienda, a la economía, a lo sanitario y demás, porque al final, em, si dejamos todo en manos de lo social, del sistema público de servicios sociales o de las entidades sociales, seguimos haciendo lo mismo, poner tiritas. No estamos realmente haciendo políticas que sean efectivas si no involucramos a educación, si no involucramos a vivienda, si no involucramos a la sanidad, si no involucramos a muchos otros factores. Entonces, que la Unión Europea como macro genere normativas comunes o intenciones o líneas de financiación propias para esta problemática, ya dice mucho. Para nosotros, aunque lo vemos utópico, pero para nosotros es un alivio, porque es de donde podemos partir y decir, no, no, esto ya no solo lo dice el alcalde que tiene muy buen corazón y lo quiere hacer aquí, sino que hay una política en la que yo me puedo sustentar, o sea, como entidad o como profesional yo me puedo sustentar, yo puedo tener ese marco, ¿no? Para poderlo exigir, ¿no? Es un poco así. Bueno, pues Ramón, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la verdad ha sido muy instructiva la entrevista y gracias por dar voz a este colectivo invisibilizado en la sociedad. Muchas gracias a vosotros por estos espacios. Así es, Vicente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ha sido una entrevista muy esclarecedora y a nuestros espectadores solo pedirles que estén un día más con nosotros y nos sigan dando like, compartiendo y suscríbanse a nuestro programa para seguir siendo más comuneros y comuneras para los próximos programas. Un placer estar con todos y hasta la próxima.